Bien, otro tema importantísimo que el FMI recomienda es resolver el problema eléctrico. Pero ellos lo dicen solamente con aumento de tarifa. Si fuese por el FMI, aquí hubiésemos aumentado ya en un 30% más la tarifa eléctrica. Y yo digo, pero ¿y será sostenible socialmente que el Estado se llevara del FMI y subiera un 18% hace 2 años y un 10% en el siguiente y un 5% en el siguiente? Estamos hablando de 33% de aumento de tarifa con relación del 2011 al 2013. ¿Ustedes se imaginan, con los problemas que tenemos eléctricos aquí, la injusticia que hay tarifaria entre que hay gente que paga muy bien y otros que no pagan nada? Otro lo que es un problema de pérdida en la línea de transmisión y básicamente la imposibilidad de revisar los contratos que tenemos con las generadoras. ¿Por qué el FMI no interviene en eso? ¿Por qué no habla el FMI de ese problema que tenemos nosotros contractual con las generadoras eléctricas? Que aquí se le paga hasta lo que ellos no producen. Cuando ellos pagan la planta eléctrica, hay que pagarle también con las plantas apagadas. Entonces, ese es el problema que tiene. Ahí es que el FMI tiene que decir, bueno, pero vamos a intervenir en esto porque no, nosotros no somos instituciones para eso, nada más recomendamos. Ah, pues entonces cállese. Entonces cállese. Si usted no puede intervenir en todo el problema eléctrico, entonces no simplemente no tire la tarifa, porque el único problema del FMI es, y eso sí me preocupa porque en años anteriores cambió un poco su política cuando vio que las recomendaciones que dio en Europa llegaron al traste con la confianza a las inversiones extranjeras de ese continente. Llevaron al traste con la desconfianza de los consumidores. Ahí es que tuvo el problema del FMI. Ah, no, pero viene para acá y nos dice, problema eléctrico, 18%, 10%, 5%. Ay, qué bueno. Qué bueno. Hay que sentarse a gobernar para que ustedes vean lo difícil que es esto. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo en que no firmemos ningún acuerdo stand-by. Vigilancia, sí, ¿por qué no? Pero si es para venir aquí, periódicamente, a repetir lo mismo, ahórrense ese gasto también, que no son baratos tampoco los técnicos del FMI, les salen bastante caros. Entonces mejor, ahórrense ese dinero si van a venir a repetir lo mismo. Yo siento que el FMI tiene que repensar su manera de intervenir en términos pacíficos o financiero monetarista, los países si van a repetir lo mismo cada país. Porque total, en Europa se equivocaron. Y si no hubiésemos llevado de ellos, nosotros no estuviéramos bien ahora en términos social. Aquí hay paz social, aquí hay tranquilidad, aquí hay confianza en este gobierno, aquí hay una aprobación del desempeño del presidente en estos 7 meses. 89%. 90%. 90% confía en lo que se está haciendo. En la transparencia. En la transparencia y en la forma de gobernar de Danilo Medina Sánchez. Entonces no necesitamos el FMI. Aquí hay tranquilidad. Aquí hay incluso una confianza internacional. Que aquí hay inversión extranjera permanentemente. El fondo de nosotros. El presidente vive inaugurando. El presidente es el fondo. El presidente vive inaugurando inversiones extranjeras de diferente tipo. Ahí tenemos todavía un problemita. ¿Por qué no nos ayudan con la Barri? Si ustedes necesitan que aquí haya en cierta manera un equilibrio fiscal. Bueno, pero vayan a la Barri, ayúdennos, que ustedes tienen mucho peso y díganle a la Barri que entren en razones, porque aquí va a haber problemas con ese asunto. Eso es lo que yo creo que ahí es que tiene que repensarse el FMI. ¿En qué pueden ayudar a los países? No solamente en venir a decir a pegar impuestos. La recapitalización del Banco Central. ¿Quién no quisiera tener un Banco Central más robusto, menos vulnerable? ¿Quién no quisiera tener unas reservas monetarias internacionales sobre los 5.000 millones de dólares? ¿Quién no la quisiera como país? Todo, pero esas cosas se hacen despacio. ¿O es que el FMI se le olvida los niveles de confianza que hay en el gobernador del Banco Central y en las autoridades monetarias? ¿En cómo recibió en cómo ha sorteado este Banco Central en los últimos 10 años, perdón, 9 años. Toda esta crisis que encontró un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Las reservas negativas. Que encontramos un país con un desempleo altísimo, sobre el 20%, pero altísimo. Cuando el gobierno anterior lo entregó en 14%. Que encontramos un Producto Interno Bruto con 19 millones de dólares
y terminó en el 2012 con 59 mil millones de dólares. Hoy usted cree, señores FMI, que eso es haciendo la cosa mala. Eso es haciendo la cosa muy bien. Es que los niveles de pobreza se reducen, reconocidos por los organismos internacionales. Crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, ¿qué pasa? Repiénsense, señores. Y si ustedes tienen que venir, y miren, esto se va a ver hasta casi como una falta de respeto. Pero si el FMI, Christine Lagarde, cree que los técnicos de ellos necesitan algunas clasecitas de cómo se maneja un país en crisis, mándalo para acá. Eso es tanto así que el Fondo Monetario Internacional creo que está actuando con un gran irrespeto al país, una gran irresponsabilidad. Nosotros no contradecimos, podemos contradecir los cálculos y los números, y lo podemos analizar entre todos tirados en la mesa, pero el mismo Fondo Monetario, ese es el mismo Fondo Internacional, mismo Fondo Monetario que tuvo que hacer hace poco tiempo una carta de dispensa sobre unas predicciones y unas previsiones sobre la economía europea. Ese mismo. Y tuvo que reconocer que se equivocó y que los planteamientos, porque una de las cosas importantes, que ese equívoco que hubo provocó un desempeño errado y errático en las economías, sobre todo la española y la de Grecia, y provocó más inflación y más desempleo. Por ellos estar diciendo que era lo que había que hacer. A los 2 meses, el señor Blanchard y otro más publican, y está en la página del fondo, es público, publican que se equivocaron. Pues mire, con República Dominicana también se están equivocando. Porque si ustedes van a seguir con el tema de que hay que preocuparse por el tema eléctrico para poder propiciar que el sector sea estable, con la única vía de que le paguen a los generadores, se equivocaron. Si van a seguir hablando del tema de las exenciones, se equivocaron más todavía, porque están en contra inclusive. Nosotros hemos criticado, y recuerden los programas de agenda económica sobre el tema del gasto tributario y las exenciones fiscales. Dijimos cuáles leyes habían que desmontar, porque ya no servían para nada. Ahora, yo le pregunto al Fondo Monetario Internacional, si el presidente Danilo Medina ha puesto al turismo como su eje central de la locomotora del progreso, es el Fondo Monetario Internacional que va a invertir en República Dominicana en las nuevas unidades hoteleras para que el país pueda llegar a 10 millones de turistas. Porque si fuese así, bienvenido, señor Fondo Monetario. Porque que sepa yo, así como dice Ezequiel, el fondo nunca se ha metido en decir o en recomendar qué impacto podría tener el desmonte de las exenciones de la Ley 158 en el sector turístico. Para ello, quitarla de un planazo significa sencillamente que si usted la quita de un planazo, aquí no va a venir ninguna inversión extranjera a construir nuevas unidades hoteleras. Y aquí nunca vamos a pasar de 6 millones de turistas por 20 años, porque no hay capacidad de inversión para hacerlo. Mientras tanto, los países, a mí me gustaría ver en el informe del Fondo Monetario Internacional, que cuando habla del tema de la eliminación de exenciones y menciona el sector turístico, pongan una nota diciendo cuáles países han incrementado sus exenciones fiscales al sector turístico en América Latina, para que ustedes se den cuenta cuán errado es la recomendación del fondo. Porque Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, lo que están es abriendo más los mercados a nivel de inversión extranjera para captar el gran flujo de turismo que hay mundial. Que de hecho, República Dominicana es el país número 1 en crecimiento del sector en el Caribe y es el número 3 en América, solamente superado por los Estados Unidos y por México. Recuerden un informe que leímos aquí sobre la marca país de República Dominicana. Y si eso ha sido así, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasaría si entonces quitamos una ventana? Si usted cree que hay evasión fiscal, de que ese gasto tributario que yo he dicho a nivel técnico, que es un dato que está exorbitado, porque ese gasto tributario no es la sumatoria de los impuestos dejados de pagar, sino que es la sumatoria de los impuestos que dejarían de pagar los proyectos que han recibido exenciones fiscales
en el curso del tiempo al cual se le dieron esas exenciones. Si a usted se le dieron 10 años de incentivo y usted va a dejar de pagar 3.000 millones, ahí van 3.000 y empiezan a sumar hasta que llegan al famoso número de los 150.000 millones, unos 118, otros 120, otros 140. Y dicen, eso es gasto tributario, esos son ingresos que debieron ingresar a la economía dominicana. No es así, porque ahí hay que irlo sacando en función de cuando se construyen los proyectos, cuando entran los proyectos, cuando empiezan a tributar los proyectos. Entonces hay que tener cuidado con la receta Fondo Monetarista, porque no estamos en aquellos tiempos en donde la presión hacia la República Dominicana a nivel de política monetaria venía exclusivamente por lo que decía el fondo. Y ya, con lo que ha planteado Ezequiel, hemos planteado nosotros, específicamente sobre el tema eléctrico, sobre el tema del manejo de la economía. Y fíjense, denle consecución. Si ustedes quieren, váyanse a la página web del Banco Central de la República Dominicana, www.bancentralgov.do, y busquen los acuerdos con el fondo y léanse las 8 revisiones del Fondo Monetario Internacional y lean la última carta del Fondo Monetario Internacional haciendo el informe de la República Dominicana. Y se van a encontrar con la misma figura siempre. El tema eléctrico, hay que buscar la sostenibilidad del sector eléctrico. De la única manera que ellos lo buscan es que estemos al día con la factura de los generadores. Ajá. Y que aumentemos la tarifa. Que conste que parte de las entradas que vinieron a República Dominicana a través del acuerdo stand-by era para financiar subsidio eléctrico. Por lo tanto, lo metimos en un hoyo vacío y hundimos ese costo y lo desaparecimos y se fundió, porque fue a parar específicamente a una fundidora, a una planta eléctrica. 1 minuto, 30 segundos, señor director, sobre eso. Miren, el FMI para países como este y una realidad que tenemos nosotros ahora mismo, aquí hay que analizar bien la evasión fiscal y la elusión fiscal. Sí. Porque miren, adicionalmente, también tiene que hacerse un análisis de por qué hay muchísimas empresas que tienen que coger prestado para pagar impuestos. Y es una distorsión, porque eso tiene que ver con que hay empresas y hay sectores que no se pueden pagar esos impuestos por adelantados antes de crear el ingreso o crear la riqueza misma. Por eso es que lo que se está haciendo que en el futuro sea una política fiscal progresiva. Eso es lo importante. Y eso no se hace de la noche a la mañana tampoco, señor FMI. Eso es despacio, porque tampoco el Estado puede sacrificar su premura fiscalista o de ingresos basado en una corrección, en corregir un problema que hay diríamos que de injusticia fiscal. O sea, FMI, por favor, repiénsense. Y reitero, si necesitan coger alguna instrucción de cómo manejar crisis y cómo manejar crisis en países subdesarrollados y de economía emergente, vengan para acá, que aquí lo hemos hecho muy bien. Nos vemos en el próximo segmento.